Pues va, ¿por qué no? Bienvenidos a su bonito podcast dominguero, a un capítulo. Ya me estaba saliendo bien, güey. Nunca me había trabado en el intro, güey. Bueno, bienvenidos a su bonito podcast dominguero. Esto lo arreglamos en edición. A un capítulo más de Realidades Fragmentadas. El tema de la semana: la Primera Guerra Mundial. Anteriormente. Estoy enojado. A ver, ¿Por qué me piden fuentes? ¿por qué qué? ¿Por qué me piden las fuentes? ¿Por qué te piden las fuentes, güey? ¿Por qué es Sí, necesario, vato? están viendo. Ujú. Y obviamente, hasta cierto punto me siento un poco ofendido porque estamos cotorreando, güey. No vengo a decirles una verdad absoluta. De hecho, en el principio del podcast es lo que se dijo. Aquí tómense todo como una broma, no Sí, pero investiguen ustedes. yo digo que está en parte bien, güey. Digo, yo Ah, lo que busco, güey, es que la gente empiece a cuestionarse, güey. Y digo, sí, si se vienen a yo venir también. se quieren poner de mamones a preguntar, pues que pregunten sobre eso. No hay No, pedo, pues no hay vayan a pedo. su casa, o Ajá. sea, que los aguante su mamá, o sea. Ay, bueno, para el mamón que pide fuentes, aquí está. La primera, la información la saqué de Wikipedia. Paréntesis, porque no sé si tampoco quiero meter pedradas, porque Ujú. ¿no tienes algún amigo que está obsesionado con las guerras? ¿Algún amigo que esté obsesionado? No, no tengo amigos obsesionados con la guerra. Tengo un amigo que le gusta mucho ¿cómo se llama? No la guerra en general, sino Sí, que la en todo historia. grupo de amigos hay un güey que está obsesionado con las guerras mundiales, Ajá. que se sabe fechas, alianzas, armas y todo ese tipo de pedos. Y son muy específicos, güey. No me acuerdo, una vez también vi un güey que, Ujú. o sea, tranquilo, es bueno saber historia, pero también como que chinga tu madre, no me gusta que me estés corrigiendo cada 5 minutos. Yo no me lo memorizo así. Yo dije, ¿de dónde saco la información? Al mismo tiempo con la jiribilla de pegarle a los güeyes que les encanta la guerra. Ujú. Así que agarré de la fuente más confiable que tengo, que es Wikipedia. Así que fuentes, güey, créeme, y Wikipedia. Iniciamos. Ando muy raro hoy, pero... La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra. Mándame un mensaje, güey, ¿en qué minuto vamos ahorita? ¿En qué minuto vamos? En el 13, güey. Minuto 13. Bueno, pero entiéndelo. En edición para acortar tiempos. Ok, ¿por dónde te lo envío? ¿13? Por WhatsApp. Chupa. Ah, espera. Eso no era. Ok, déjame, Entre déjame más, ver mejor. para allá. De veras. Errores No. técnicos, errores técnicos. Ahí está. Ajá. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. ¿Por qué me trabo? No sé, güey. A ver. Que tengo que hacer la letra más grande, yo digo. Ah, puedes cambiar la letra, güey. Hay un tipo de fuente para la gente que, ¿cómo se dice? Que se le van las letras, güey. Que está chida. Creo que es la de Comic Sans. Creo que es esa, güey. Pero es que ahorita yo tengo en Ujú, Times New Roman Condensed al ujú. 20. Ya. O sea, está cabrón. Bueno, Está recibió el fuerte. calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la triple alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, Austria, Hungría y Austria-Hungría. O sea, Austria, Hungría y Austria-Hungría. O sea, están pegados, son tres. Ajá. O sea, Ya, como ya, ya. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, Ujú. no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Ok. Estaría bien que fueras apuntando los nombres de los países, porque va a ser, Ajá. es chistoso, güey, porque este tema lo elegí porque estaba viendo Wonder Woman el otro día Ajá. y no me gustó nada que literalmente para ellos su revisión histórica de la Primera Guerra Mundial fuera que el Imperio Alemán era los protonazis.
Ajá. y como tal no eran nazis, solamente eran alemanes. O sea, eso es racista, güey. Ok, sí, supongo. Solamente porque soy alemán soy nazi, entonces, espérate. Un O poco sea, racista, la verdad. está demasiado racista, güey. O sea, no A sé la bestia. cómo, pero bueno, Ujú. ¿a dónde me quedé? Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que cabrían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio de Japón y, como no, Estados Unidos. Ujú. Aquí entraría el meme de cosas del perro ese que está así. Estados Unidos cuando ve un país en guerra, entonces ha surgido el camino de la muerte. El perrito es el. Güey, es como. Ah, no manches, vato. El Estados Unidos perrito. cuando ve que alguien tiene petróleo, entonces ha surgido el camino de la muerte. A la bestia. Ay, Petróleo, y cualquier entonces tipo de riqueza, güey. sí, Ajá. van a dar democracia. Ahorita nos van a cerrar el canal por decir eso. Pero Uf, tal bueno, vez. y Estados Ajá. Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 70 millones eran europeos. O sea, vete a la verga con esa cantidad. A la bestia, güey. Bueno, ahí voy. 70 millones. 70 millones. Se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. En su momento, esta fue la. Por eso le decían la Gran Guerra, güey. Ujú. Y ahorita voy a decir un comentario. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada la Gran Guerra o Guerra Mundial. Ujú. Expresión esta última que Alemania comenzó a utilizarse desde el comienzo. Ver, Belkrieg, algo así se pronuncia. ¿El what? Belkrieg, ¿Del inglés, Kriak? Belkrieg. Es que es una W, pero en alemán la W se pronuncia con B, como una Ok. B. Belkrieg, algo así. Está fuerte el pedo ese. Ajá. Aunque solo se generalizó en Francia, el Renundiale, y en Reino Unido, Uowa. Acuérdate que ellos hablan así como Uowa. Ok. Estoy siendo racista cuando me quejé del racismo. Sí, es lo irónico, güey. Es como que, güey. Soy mexicano, güey. O sea, Ok, ok, ok. ellos son primer mundo. O sea, te vale que yo me burle de ellos. No lo sé, Rick. A ver. Ajá. Soy tercermundista. Ok. En la década de 1930, mientras que Estados Unidos la denominó y se impuso a partir de su intervención en la. Bueno, Estados Unidos le decía guerra europea, hasta que entraron a dar democracia con mano firme y ya le dijeron la guerra. Antecedentes. Lo que me gustó de Wikipedia es que pediría una pequeña cita. Ujú. Toda fuerza se agota. La facultad de dirigir la historia no es una propiedad perpetua. Europa, que la heredó de Asia hace 3000 años, tal vez no la conservará siempre. Ernest Levy, 1890. Bueno, ese es el pequeño preámbulo. Ajá. Ahora sí empezamos. En 1914, Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Cenit es la cúspide. Ujú. No ves ¿En mi serio? cenito, pero estoy señalando así. Así hice la pose de Michael Jackson. Eso sería bueno para un meme yo así. Ok. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial, basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. O sea, tenían tecnología y tenían intelecto. Ujú. También, o sea, habían invadido casi la mitad del mundo. Europa había invadido la otra mitad del mundo, así que tampoco era. No es que saliera de la nada, ¿no? Sí, sí. Reunía una cuarta parte de la población mundial, o sea, una cuarta parte de la población mundial, o sea, en Europa, más o menos como ahorita. Bueno, ahorita es China, pero. Y cada año cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar. Una emigración que no hacía sino cimentar el dominio europeo sobre el resto del mundo. Ujú. A principios del siglo XX, el mundo estaba configurado para beneficios de Europa y toda la explotación económica sobre
de los territorios fuera del continente se guiaba sobre la máxima dirigida por Europa y para Europa, como en el mundial de que América para los americanos, Europa para los europeos. Chiste muy pambolero. Sin embargo, en su interior aún existían muchas diferencias. Francia y Reino Unido poseían el 70% de la mano de obra cualificada y capacidad industrial de todo el continente, por lo que la dominación de Europa era más bien de la Europa occidental. Un selecto grupo de países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, eran responsables del más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica del monopolio en la fabricación de productos manufacturados. Aquí le mataron copas a este güey. Como yo no lo escribí, ahora sí lo puedo tirar así. Cuando yo le hago, me faltó una coma, pero no voy a Aprovechando el momento. Ya, este pendejo, o sea, no sabe escribir. ¿Dónde me quedé? En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Londres ejercía de centro de la economía mundial y Europa, la fábrica del mundo, poseía el dominio absoluto del comercio internacional y los mercados financieros. Sin embargo, antes de 1914, esta hegemonía, la hegemonía, güey, la mentada hegemonía, ya amenazaba con resquebrajar. Producto de las tensiones imperialistas entre las grandes potencias, el ascenso de Japón en Asia y los Estados Unidos en América. Y en su interior la creciente influencia del marxismo y la agitación en aumento de la clase obrera europea, que amenazaba con convertir el capitalismo liberal y el orden social. O sea, el tío Marx, ella andaba haciendo desmadre. El colonialismo europeo afectó a gran parte del mundo, con excepción de China y otras naciones orientales que mantuvieron su independencia. También hubo casos de descolonización exitosos en algunos dominios británicos habitados por colonos o descendientes de colonos blancos, y en las antiguas y diversas colonias españolas en América, que alcanzaron su independencia en el siglo XIX. Tengo que bajarle el brillo a esta madre, siento que me estoy quemando. ¿Te estás quemando? Sí, siento que está muy fuerte esta madre, ¿verdad? Ya. Pues usa los lentes, bro. Aprovechando el momento. La otra vez mi jefecita me dijo, hey, ¿por qué traes los ojos muy rojos? Y le dije, no, ¿verdad? No, Soy drogadicto, mamá. No, y pues la neta me estuvo regañando básicamente por la compu, ¿no? Por usar la compu. Y me dio unos lentes así de los estilo Terminator, güey, como de Cyberpunk, así, no sé, la mamada, güey. Los voy a traer después, güey, para que los vean. A ver qué tal, güey. Ahorita que me peiné así, güey, estaba viendo sangre por sangre, güey. Ajá. Así me siento de la onda, güey. Pues, a ver, ¿dónde me quedé? Ay, cabrón. Está. El establecimiento del protectorado francés sobre Túnez de 1881, la ocupación británica de Egipto de 1882, o el reparto más o menos pactado de África tras la conferencia de Berlín. O sea, para que vean todos los tratados y todos los padres que se hagan. Si pueden, en casa vayan apuntando así como que con un lápiz en su manita cada que mencione un país, un tratado, una guerra o una alianza, porque para que vean, ¿no? Son como las leyes, güey, cada una tiene su pinche variación y todo el pedo. No. Pero está bien. Animó a las potencias europeas a la dominación de vastos territorios. Sin embargo, las crecientes tensiones en la carrera por la conquista de nuevos territorios fuera de Europa intensificaron las rivalidades y crearon alianzas entre las naciones del continente, en especial desde la década de 1890, dado que la división del mundo estaba completa y a ella había llegado tarde el Reino de Italia y el Imperio Alemán, por lo que su parte era menor en relación a las demás naciones europeas. Así, en pocas palabras, cuando llegas tarde a la repartición de terrenos, cuando llegas tarde a la pelea, ¿no? Por los terrenos de la abuelita. De la abuelita. En ese momento, o sea, ya todo el mundo se había repartido todo y Alemania e Italia fue así como que, acabamos de llegar. Ok. Durante todo el siglo XIX,
Las principales potencias europeas hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio de poder en toda Europa, dando como resultado una compleja red de alianzas políticas y militares en todo el continente para comienzos del siglo XX, aunque sus orígenes pueden remontarse a 1815 con la formación de la Santa Alianza entre Prusia, Australia y Rusia. Fue en octubre de 1873, con la negociación de la Liga de los Tres Emperadores. Es que esto parece chiste, güey, porque se van a ir metiendo personas, sistemas, alianzas, guerras. No los culpo si se pierden en un momento. Yo ya estoy perdido, güey. Deberían ver la cámara de Game, ¿no? A la bestia, güey. Ni siquiera estoy ahí, güey. A la bestia. Cuando se empezó a fraguar el sistema de alianzas puesto en marcha durante la Gran Guerra, ideado por el canciller alemán Otto von Bismarck. Bismarck. La V se pronuncia como esto más o menos. Si me van a corregir, corríjanme ahorita. Ya se la pelaron, ya no voy a leer. La Liga de los Tres Emperadores prometía hacer una alianza entre las monarquías de Austria, Hungría, Rusia y Alemania. Me acordé del chiste, porque siempre que pasa algo están ustedes tres. Nada, que aquí nada más están dos. Aunque finalmente fracasó por la falta de acuerdo entre Austria, Hungría y Rusia. Y ya vendrá la poderosa China. Poderoso dragón. Ay. Malos chistes. Sí, malos chistes. Sobre la política a seguir en los Balcanes. Esto condujo a la formación de la doble alianza entre Austria, Hungría y Alemania en 1879, vista como una forma de contener la influencia rusa en los Balcanes, donde el Imperio Otomano continuaba debilitándose. En 1882, Italia se unió a la Triple Alianza, por lo que se convirtió en la Triple Alianza. O sea, antes eran dos, era la Doble Alianza, luego eran tres, la Triple Alianza. Demasiado complicado. En este podcast las matemáticas no fallan. A ver, a lo largo de su gobierno, Bismarck había trabajado para mantener a Rusia del lado alemán, en un esfuerzo por evitar una guerra en dos frentes contra Francia y Rusia. A pesar de ello, cuando Guillermo II llegó al trono, era Guillermo, seguramente empezó la guerra porque no prendió la cámara. Llegó al trono, se convirtió en Kaiser. Sus diferencias con Bismarck obligaron a este último a retirarse. Su sistema de alianzas fue progresivamente desmantelado, incluido el tratado de poquito a poco se fueron mandando a la chingada. Poquito a poco se fueron mandando a la chingada. Aguanta, güey, que pegamos iniciamos. No mames. O sea, esto apenas no mames. No mames. A ver. Por eso me dio coraje ver Wonder Woman, que simplemente es que son nazis, cuando no son nazis, pero bueno. Ok. El tratado de reaseguró con Rusia, así que el emperador se negó a renovar en 1890. Así pues, solo 2 años más tarde se creaba la Alianza Franco-Rusa para contrarrestar la Triple Alianza. Para que veas, mira, ya llegó Francia. ¿En qué momento? No lo sé. Simplemente dijeron, va a haber madrazos. Aquí sobres. Sobres, ¿a quién puteamos? Aquí me gusta resaltar que aquí en esta guerra Francia se bajó los pantalones, ¿no? Ya en la Segunda Guerra Mundial pues se sintió un poquito más calmadita, pero para que luego no hagan el meme de que ay, Francia se rinde a cada rato. No, en esta guerra Francia pues, mira, ahorita ni quién la tocaba y mira, ya estaba al pedo, o sea. Dijeron, vamos a madrearnos contra los alemanes, va. Cámara. Sobres, yo jalo. La patada voladora, ¿no? Llega con la patada voladora. Sangre, hockey. 3 puntos, loco. Ok. Sobres, loco, ¿me estás mirando feo o qué pedo? A ver. Okay. Sacando el filero. Para contrarrestar la tripulancia, Francia deseaba la revancha tras la derrota sufrida frente a Prusia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. Mientras París estaba asediada, los príncipes alemanes habían proclamado el imperio, el llamado Segundo Reich.
en el Palacio de Versalles, lo que significó una ofensa para los franceses. La Tercera República perdió Alsacia y Lorena, para que vean, vayan metiendo países. Eso Que va a ser un pasaron a drama. ser, que pasaron a ser parte del nuevo Reich germano. O sea, esto es pasión de gavilanes. Los triángulos amorosos se quedan pendejos, güey. No, si creen que las novelas mexicanas son complejas, que las novelas coreanas y brasileñas son complejas, aguántense esto que estamos leyendo. Perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a ser parte del nuevo Reich germano. Su recuperación era ansiada por el presidente francés Raymond El Poincaré Raimundo, jaja. d'Ornès. En general, las generaciones francesas del siglo XIX y sobre todo los establecimientos militares crecieron con la idea nacionalista de vengar la afrenta recuperando sus territorios. Como ejemplo de los aires que se respiraban en Francia en 1914, solo un 1.5 de los reclutas del ejército francés se resistieron a la movilización, en comparación con el 30% de 1870. Aunque reacio a establecer alianzas con sus potenciales aliados, rasgo habitual. A ver, aquí ya me faltó, bueno, me faltó un espacio grande. Pero aquí, en lo que les decía, aquí, en esta guerra, en la Primera Guerra Mundial, solo 1.5 de los militares franceses dijeron yo no voy a la guerra. Cuando en la guerra franco-prusiana de los 1870, el 30% dijo yo no voy. Ok, ahora sí andaban filosos, tenían ganas de Sí, está, putazos. todo el mundo andaba con el filero así. ¿Qué pasó, homie? De Blue, o sea, sacaron un baguette afilado. Ok. Aunque reacio a establecer alianzas con sus potenciales aliados, un rasgo habitual de la política exterior del Imperio Británico, que él mismo denominaba como un espléndido aislamiento. O sea, lo que están haciendo los white chicas. Un espléndido aislamiento. Chivato. A la bestia, güey. Reino Unido temía cada vez más la expansión militar y naval alemana, por lo que en 1904 firmó una serie de acuerdos con Francia, conocidos como la Entente Cordiale, y 3 años después firmó la Entente Anglo-Rusa. Si bien estos acuerdos no representaban una alianza formal entre el Imperio Británico, Francia y Rusia, y en la práctica solo eran sobre todo un arreglo respecto a cuestiones coloniales, dieron pie a la posibilidad de que Gran Bretaña pudiera entrar por parte de Francia o Rusia en futuros conflictos, por lo que este sistema de acuerdos bilaterales pasó a conocerse como la Triple Entente. Aquí, Reino Unido, nada pendejo, o sea, tenía miedo de que Alemania se levantara, así que fue con Francia, que tenía pedos con Alemania, fue con Rusia, que también tenía pedos con Alemania, firmó unas pendejaditas, por así decirlo, pero que a largo plazo eran formas de ellos intervenir también en la guerra. Porque si en algún momento estallaba la guerra, o sea, era vámonos acá. ¿Preparó el terreno todos? Sí, 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 o sea, todo listo. Ok, ok. Arremangado, güey. ¿Cómo son alterados, güey? Con el cuerpo de chivo volando cabeza y todo ese pedo. A la vez. Tras la unificación alemana y la fundación del Imperio Alemán en 1871, después de la victoria teutona en la guerra franco-prusiana, el poder industrial y económico alemán creció enormemente, y con él la carrera de armamento se puso en marcha. Desde mediados de la década de 1890, el gobierno del emperador Guillermo II empezó a dedicar cuantiosos recursos económicos para la construcción de la Marina Imperial Alemana, bajo el mando del almirante Alfred von Tripitz. O sea, aquí es T-I-R-P-I-T-Z, Tripitz. Como tripitas, pero con sí, cuando dijiste tripits dije, tripitas, sobres. A la vez. Eso sería bueno para Ajá. un paréntesis. Eso sería bueno para cosa ¿Para para la qué? encuesta gastronómica de hoy.
¿Tripitas o carne molida? No, o hígado. ¿Qué preferirías, güey? A ver, ¿qué prefieres tú, güey? ¿Qué te gusta más? ¿Las tripitas, el hígado o la carne molida, güey? Es que me gustan los tres. ¿Te gustan los tres, güey? Sí. Ah, no mames, güey. Fíjate que a mí casi no me llaman las tripitas, güey. Me gusta más el hígado y la carne molida, bro. 10 de 10. Ya hasta ahorita tengo desactivadas las Ajá. notificaciones y estoy viendo todo lo que tengo. Nada más son 3 mensajes, pero bueno. Uno es de mi papá. ¿Cómo se prende el play? ¿Cómo se No apaga sabe. esto? ¿Cómo Ajá. te elimino? ¿Cómo bloqueo a alguien? Para más Sí, de güey, rato, es ¿no? así, Buscar así, y me cómo. bloquea a mí. ¿No? A la bestia. A ver, güey. Ah, Ujú. ¿Qué chingados tengo la tenía una lista de difusión para las encuestas, güey. Ah, exacto. ¿Cómo me habías dicho? Tri- ¿Cómo? ¿Tripitas? Ajá. ¿Hígado? ¿Hígado? Ajá. Mira, si quieres lo dejamos en tripitas y en hígado, güey. Yo ya Por- puse los tres, de hecho. Bueno, es que siento que es más común la carne molida, güey. La gente la va a tomar más, güey. Nada más porque es más común. Pero, a Pero, ver, pero va. la, la carnal. Ahí está, la carne molida loca. Ya sabes. Esto va a ser un desmadre para editarlo, porque doy pausas así muy grandes, o sea, perdemos engagement. O sea, ya ahí en Ajá. el chat también ustedes voten, o sea, ¿qué les gusta más? ¿Tripitas? Yo voy a decir carne molida. ¿Tripitas o hígado? ¿Tú qué habías dicho? Hígado, güey. Yo me voy por el hígado. 10 de 10. Y yo con las dos no hay ningún problema. Hígado encebollado, güey, con un poco de vino Ala, tinto, güey, güey. qué rico, güey, suena, güey. Hígado encebollado. No, hombre, hace poquito me hice de comer una carne molida, güey, bien sabrosa, güey, con pollo, creo que también. Chingo de pendejadas que le metí, güey. Y se me ocurrió meter así cebollas y cocerlas, güey. Ah, las estaban bien sabrosas, vato. Ay, me gusta mucho la cebolla cocida, güey. Sabe Uf, más sabroso, güey. la Sí. caramelizada, güey. Esa sí no la he probado, güey, pero suena rico, güey. O sea, pones Ajá, en un sartén, pones ajá. tantito ¿Azúcar? hondo, un poco hondo, güey. No, no. Ajá, Pones, yo le pongo un poquito de caldo de pollo de los Knorr. ajá, Pones tantito aceite, lo ajá, suficiente. O sea, tampoco tanto, tampoco es para que te purgue. Y ajá, una cebolla, media cebolla, aunque sea medio, o sea, aunque sea la mitad de una cebolla, tampoco un cuarto porque sea muy poco. ajá, Pero la parte en juliana, güey, o sea, como que en semicírculo, ajá. y la dejas a fuego lento dándole vueltas constantemente por Ok. unos 15 minutos. Porque si la dejas a fuego muy alto, se te queman. Ya, ya, ya. Y lo que pasa es que se suavizan, güey. Sí, Y sí, se sí. ponen, les sale como que les brota el almidón o el azúcar que tienen dentro, güey. Como la de los tacos, güey. Ya, ya, ya. La qué rico suena, Esa güey. es la caramelizada, güey. Es como, sí. La he querido hacer con con caldo de res, pero no he encontrado esos pinches cubitos de caldo de res. Ya. Bueno, continuamos. Va. Bla, bla, bla. Bajo el mando del almirante Alfred von Trippitas. La marina alemana pretendía rivalizar con la Royal Navy británica por la supremacía naval en el mundo. Ajá. Como resultado, las dos naciones empezaron a competir y a dedicar esfuerzos cada vez mayores en la construcción de buques capitales. La construcción en 1906 del HMS Dreadnought, o sea, tiene un nombre bien verga, ¿no? Dreadnought, Dreadnought. un acorazado revolucionario para la época que volvió obsoletos todos los diseños anteriores a él. Amplió la ventaja del Imperio Británico sobre su rival alemán. La carrera armamentista entre Reino Unido y Alemania. Ok, la carrera es que este güey no sabe escribir, güey. Vayan a quejar en Wikipedia. Me van a poner estas mamás, yo ya me voy. Ok, la carrera armamentista Ajá. entre Reino Unido
y Alemania, Ajá, aunque los germanos consideraban a Francia como su principal rival dentro de las fronteras europeas, ajá. acabó extendiéndose al resto de Europa. Esta madre, ya me acordé de esta parte. A ver. O sea, la carrera armamentística era entre Reino Unido y Alemania, Ajá, entre los pero Alemania alemanes y los... pensaba que estaba peleándose con Francia, Ajá, que la carrera era contra Francia, ajá. por lo que Francia también se empezó a armar porque dijo, estos güeyes están, es como que están viendo al güey atrás de ellos con una navaja así afilando cuchillos. Y todo el mundo estaba viendo que estos se van a pelear, o sea, hay que armarnos nosotros también, o sea, Hay que ahí estar fue cuando listos. también Rusia empezó a armarse, o sea, Estados Unidos, Prusia, o sea, todo el mundo empezó, aquí dijeron, aquí va a haber pedo, ve por el bate, tráeme la escoba. Tráeme la escopeta. Oh, lo vi. Y todas las grandes potencias dedicaron su industria a la producción de equipos y armas necesarias para un futuro conflicto paneuropeo. Así pues, desde los mediados de la década de 1870, o sea, los 70 siempre son cabrones en cualquier época de la historia, güey. Al parecer sí, güey. Y hasta 1913, los gastos militares de Alemania y Reino Unido se triplicaban. Hey, gracias por el follow. Muchas gracias, gracias. ¿Para qué? Es Lo que te gracioso había que se dicho llame otra así, vez, güey. que no se nos Ajá. olvide. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Gracias por el follow, jeje. Así se llama, güey. Gracias por el Gracias follow, por el jeje. follow. Gracias por el follow. Espero que te guste el contenido. Pero qué buena troleada, bro, Sí. Gracias, gracias, gracias. Se agradece, bro. Aquí voy a llevar esta broma. ¿Dónde me quedo? Ah, sí, se doblaron a los franceses Ajá. y suponen una gran carga en los presupuestos gubernamentales de Rusia e Italia. Entre 1908 y 1913, la carrera armamentística llegó a su apogeo y se estima que los gastos militares aumentaron desde ese lustro un 50%. O sea, aventaron dinero hacia lo, vamos a armarnos, chingate el presupuesto. No importa el hambre, no importa nada. O sea, sí, como Mena cuando hicimos el cortometraje que él dijo, yo soy el productor, pero no vi ni 100 pesos. Anécdota para otro día. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el gasto estatal, bueno, esta parte lo podemos así como que obviar un poco, Ajá. porque si bien doblaron el presupuesto para armamento, Ujú. o sea, por ejemplo, en Gran Bretaña, no sé pronunciarlo, Bretaña, ajá. de todo lo que producía, de todo el dinero que sacaba en su país, Ajá. solamente el 8% lo dedicaba para la carrera armamentista. Ah, mira. Y por ejemplo, Estados Unidos, solo era, de todo lo que se producía en el país, solo Ajá. el 2.5% era para armamento. Para puro armamento. Que eso es un récord histórico en Estados Unidos porque por lo general no baja del 80%. Pero bueno, ahora sí ya estamos entrando a la parte. Si no les. Si de por sí no estábamos tan revueltos en esta parte, ahora entramos en la parte buena. A ver, a ver. Austria-Hungría precipitó la Bosnia. Ya entró Bosnia también. Ok. Con la anexión oficial de la provincia de Bosnia y Herzegovina, un antiguo territorio otomano ocupado en 1878 por Austria. O sea, empezaron a meter pedos de tiempo atrás, ¿no? Pero ¿O cómo? fíjate que Austria-Hungría, Bosnia, Herzegovina, Austria, porque vamos a empezar a meter chingo de países. Ay, que tenga el nombre semejante, porque sí. Ajá. Ajá. Esto ofreció al reino de Serbia y a su protector, el Imperio Ruso. Ahora que se seguía metió una- Rusia. Sí, que seguía una política basada en el paneslavismo, no sé qué significa, no llevó a buscarlo, y compartían la religión ortodoxa, eso sí la sé, que es seguir el catolicismo al pie de la letra, creo, con sus aliados eslavos. Las maniobras de diplomacia rusa en los acuerdos de paz provocaron que me da una embolia, güey, Aguas, aguas, aguas. sobrecarga de información, güey. Provocaron que la región se desestabilizara, Se lo que deshace- sumado Ajá. a la fractura que ya existía en los Balcanes, hizo que la región fuese conocida como el polvorín de Europa.
Tu papá vive ahí, ¿no? En el El Polvorín. polvorín. Yo, Simón. yo vivía ahí también, en la colonia. De Chiste repente local, me dio chavos, mucha chiste historia, local. pero Ajá. entre 1912 y 1913, la Liga de los Balcanes y el Imperio Otomano libraron la Primera Guerra de los Balcanes, cuyo resultado, plasmado en el Tratado de Londres de 1913, redujo aún más las fronteras del Imperio Otomano y aumentó las ganancias territoriales de Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia. Esa O bestia. sea, no sé en qué momento llegaron los últimos tres, pero ya estaban ahí. Al tiempo que se creaba un nuevo estado albanés independiente. Y allá se creó. Son como Gremlins, les echas agua. No La manches, Segunda güey. Guerra de los Balcanes, para que vean que por eso se llamaba la primera, porque ahí hubo dos. La Segunda Guerra de los Balcanes produjo producto del ataque búlgaro a Serbia y Grecia del 16 de julio de 1913, desestabilizó aún más la región y la contienda acabó con un reparto territorial principalmente favorable a los vencedores. Serbia obtuvo el grueso de Macedonia, que suena como un albur. Grecia, la meridional, incluyendo Salomónica. Rumania, la Dodruja meridional. Y el Imperio Otomano, Tracia Oriental con Adrianópolis. O sea, ser cartógrafo en esos tiempos era un dolor de cabeza, güey. Como que ya Dodruja ya no es de. Ya es parte de Rumania. Ah, ahora voy a tener que hacer el grueso de Alejandría otra vez. Bulgaria, a pesar de considerar la guerra como una catástrofe, obtuvo una pequeña parte de Macedonia, la Tracia occidental y los territorios al sur de los montes Rodope, mientras las grandes potencias europeas sosloyaron la situación y fueron capaces de contener los conflictos balcánicos. O sea, estos güeyes se agarraron a madrazos y las Ujú. potencias fuertes como Alemania, Rusia, o sea, hay tantos que ya se me fue el pedo, o sea, el Reino Unido dijeron, déjenlos, Ajá. Que se déjenlos rompan la planear. madre. O sea, Ajá. tengo ganas de, o sea, Francia dijo, tengo ganas de partirle sus cinco a Alemania, pero ahorita no, calmemos. Me imagino a los papás, ¿no? Y los chamacos agarrándose Sí, a ver. Déjenlos, están take aprendiendo, it ¿no? easy, take it easy. Ajá. En vísperas de la deflagración que daría comienzo a la guerra, las potencias centrales tenían una producción industrial y un gasto militar significativamente inferior a la del Entente. En 1914, las potencias centrales, incluyendo Turquía, metan otro. ¿A qué hora llegó Turquía, güey? Esto suena a las típicas fiestas que ya son como las 2 de la mañana y ya está llegando gente que. Gente ¿Sabes que extraña. está mal cuando llega alguien preguntando por otra persona que no conoces tú? Sabes que se va a poner muy loco este pedo. ¿Sabes que va a estar feo cuando llegas y hay una cama en medio de la calle? Lo sé, güey, lo sé, lo sé. Y eso que nos fuimos temprano, güey, como a las 3. Ya sé. 3 o Ok. 2, no más o menos. Fíjate que si hubiera habido Ubers en ese entonces, nos pudiéramos haber quedado más tiempo. Si hubiéramos tenido carro, güey. También, digo. Si hubiéramos tenido bicicleta, güey. Te la digo fácil. Te vas en los diablos, te dejo en tu casa y después yo me voy a mi casa, güey. Vivíamos más cerca. Simón, en ese entonces Simón. Pero bueno. En 1914, las potencias centrales, incluyendo a Turquía, tenía una población de 138 millones de personas, de las que unos 33 millones de hombres podían ser reclutados para el combate. Siempre ¿Sabes viendo qué? para cuántos putazos, ¿no? ¿Sabes Ajá. que se va a poner feo? Cuando ya tu país empieza a contar la gente. O sea, no me refiero a que, por ejemplo, hace poco fue el censo. No vamos a decir que nos vamos a agarrar madrazos. Quién sabe, pero Yo- Se notan no. los cigarros de ayer, ¿eh? Sí, no, pero no digo que cada que haya un censo va a haber madrazos. O sea, simplemente es como, cuando ya están viendo, es que me sirven unos 33 millones para madrear. O sea, ahí es cuando ya es como que ya piénsenle. O sea,
Ok. La Entente y sus colonias agrupaban 708 millones de habitantes La bestia. y unos 179 millones de hombres válidos para la guerra. O sea, pechera remangada y todo eso. Fíjate que sé que en lo que es hacia arriba, güey, ¿cómo se llama, cabrón? Ay, ay, ay. Lo que es Francia, lo que es Reino Unido y todo este pedo, no tienen mucha gente, güey. No comparado con acá abajo, No, ¿no? pues ya se murieron todos en esta guerra, güey. Oh, la bestia. Bien muertos los vatos. Chale. Es lo malo de las guerras, güey. Siempre tienen como que ese aspecto, ¿no? Que son malas en general. Sí, sí, sí. Bueno, válidos para la guerra. 179 millones de hombres válidos para la guerra. El gasto militar de la NTT en 1913 era aproximadamente el doble que las potencias centrales. Aunque Alemania tenía un arsenal de artillería mucho más moderno que la de todos sus adversarios, lo que le daría una ventaja significativa en la futura e inesperada guerra de trincheras. Ujú. Aquí un paréntesis. La Primera Guerra Mundial, bueno, mejor lo retomo al Ok, final. ok, ok, ok. Va. El armamento ligero de la infantería era de una calidad similar en todos los países, y tan solo los británicos poseían rifles superiores a la media. Ujú, En el mar, la Entente, gracias al Imperio Británico y al verguísima Dreadnought, ujú, en el, o sea, era muy superior a sus oponentes y un bloqueo naval sobre Alemania era lo más posible. ujú, Sin embargo, el aislamiento de Rusia respecto a sus mayores aliados y las ventajas de las potencias centrales, por su situación geográfica, reducieron la superioridad del Entente. O sea, la ventaja armamentística la tenía Alemania, la ujú, superioridad numérica la tenía la Triple Entente, ujú, pero la ventaja del high ground a lo Obi-Wan, ujú. el terreno más favorable lo tenía la alianza. Ok. O sea, o sea, como que uno se superaba en algo, pero el otro tenía otra ventaja y el otro era como que no, espérate esto. Al final de cuentas, era demasiado parejo como para decir que alguien tenía una ventaja de verdad. Ok. Ahora sí entramos, preludio. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Ujú. Sarajevo, perdón, Sarajevo. dislexia, Sarajevo, la capital de Bosnia. Ujú. Ahí, aquí me encanta porque aquí puso allí Ajá. y es ahí. Ajá. O a lo mejor yo también estoy mal, pero es como que yo sepa es ahí, con H, A y H, I, no Ujú. allí. Pero bueno, no lo busques ahorita en Google porque me voy a sentir mal si me equivoqué. Bueno. Mejor cuando, mejor cuando esté editando yo solito me digo pendejo. Va, va, va. Ahí, Ajá. un grupo de 6 militares que me faltan partes del cuerpo para pronunciarlos correctamente. Ujú. Así que viene su sección Alejandro tratando de hablar un idioma extranjero. Cheto, así lo voy a decir el El Cheto, cheto. Cheto Popovic, Mohamed me, Medvedev, El popo, el meme. el Popo, el meme, me dejo, Gabrinovic, El AMLO. me dejo, Kabraki, ya lo leí, qué pendejo, Trisco, Grave, Ajá. Vasco, Kubrilovic y Gabrilo Princip. Lo más gracioso, güey, es que ya, güey, son nombres normales, ¿no? Es como, ¡hey, qué Sí. pedo! ¡Curi Loki! No sé qué ¿Qué verga. pasó, Gabrilio? ¿Qué pasó, Al- Trisco? Así le voy a poner a mi hijo, güey, Trisco. A la bestia, güey. De todos estos, no les presten mucha atención, solamente aprendan el último. Gabrinio Princip. ¿El Principio? Princip, Principio. ok. De la organización nacionalista Joven Bosnia, grupo juvenil de la organización secreta Mano Negra. Ok. O sea, ya empezamos con Marvel DC, güey, con sus nombres mamones, güey. Ya está Mano Negra moviendo sus.
Ajá. Eh, Sus hilos. Se habían, se habían reunido en la calle donde estaba previsto que pasara la caravana del archiduque con la intención de asesinarlo. Ajá. Cuando la comitiva pasó por la calle, Gabrinovic, Ajá. Nedejo, el Nede, lanzó una granada al coche de Francisco Fernando, Oh, lo ver. Ajá. pero falló. Top. Algunos viandantes resultaron heridos por en las inmediaciones por la explosión porque no mames, aventó una granada en la calle. Ujú. Pero el convoy de Fernando continuó su marcha y los demás asesinos no actuaron cuando el coche pasó por delante de ellos. O sea, estaban estos seis Se les pendejos, arrugó, pues. Ujú. aventaron la granada. Yo digo que ahí sí como, no sé, como en los conciertos cuando avientan la pelota y le aventaron la granada y Francisco Fernando la retachó, cayó por allá, explotó. El coche pasó enfrente de los seis, pero nadie hizo nada porque fue así como de verga. Ok. Una hora más tarde, cuando Francisco Fernando regresaba del ayuntamiento de Sarajevo, en la Ujú. dirección a un hospital para visitar a los heridos por el ataque, la caravana se equivocó y giró hacia una calle donde casualmente se encontraba Gabrielio Príncipe. Ujú. Al paso del coche del archiduque, Príncipe sacó su pistola, aquí me mama, una modelo FN, modelo 1910, y disparó a Fernando y a su esposa. Príncipe intentó suicidarse, pero la turba que había presenciado el magnicidio se lo impidió y fue posteriormente ¿Fue ejecutado? detenido. Ah, ok. Aquí me faltó buscar si lo mataron o no, pero yo digo que sí. Ahorita van a ver por qué yo digo que sí. Bueno, pero para que vean, estos seis pendejos trataron de matarlo de un granadazo, no le atinaron. Este güey siguió su itinerario. Después, de regreso, dijo: voy a visitar a los güeyes que están, pues, voy a visitar a la gente que fue herida por este atentado. El chofer se equivocó por no traer Waze o Google Maps. Dio Por la eso vuelta en una paguen esquina Uber. que no era. Ah, no, ¿verdad? Dio la vuelta en una esquina que no era. Y este Gabrielio Princi yo digo que ya iba a su casa o no sé. Y se topa de frente con estos. Es como que, para que vean a veces como el destino, o sea, yo digo que sí es el destino porque es una putada, güey. No, no lo sé, güey. La verdad no lo sé, vato. Suena muy loco, ¿eh? Como para hacer el Es que destino, sí, siento que suena muy loco, güey. o podría ser suerte, güey. Pues no, yo lo digo, yo digo que es más como Porque de. hay suerte buena Ajá. y suerte mala, pero es muy subjetiva, güey. Yo digo que es más como de, güey, los estaba buscando para matarlos, ¿no? No, ya no los estaba buscando, güey. O sea, después de eso, de plano huyó o algo así. Sí, güey. Después del granadazo, todo el mundo salió, los seis salieron corriendo, ahí cada quien por su lado, güey. Ah, mira. Y te lo juro que este güey o iba a su casa o iba a comer o no sé. O estaba tirando la basura y fue así como que, Sí, con su pistola ahí, como todos, güey, ya sabes. bueno, es que antes era como Texas era el mundo, güey. Podías andar con tu pistola por todos lados. No lo sé, güey, suena muy raro, vato, como para que. Bueno, iba a matar gente, güey. O sea, obviamente debía traer una pistola. Pues sí, ¿verdad? No, no decimos que lleven pistolas a todos lados, obviamente no. Nadie dijo que fueran a matar a gente, digo. Sí, sí, obviamente. Ajá, O sea, abrazos, no balazos. exacto. This is Mexico. Ajá. Al contrario de lo que cabría esperar en vista de los acontecimientos posteriores, la reacción de la población de Austria fue débil, casi indiferente. Ajá. El historiador Vianek Seman, le voy a decir Seman, Ajá. que escribiría más tarde. El evento no provocó ninguna impresión. A ver, tengo que ponerme. El evento no provocó ninguna impresión en absoluto. El domingo y lunes, las multitudes en Viena escucharon música, les dieron vino, como si nada hubiera sucedido. Les valió madre. O sea, mataron al presidente, al primer mandatario, no sé, caca grande y pues como, shit happens. Bueno, Las normal. autoridades astrohúngaras animaron una serie de disturbios antiserbios en Sarajevo, Ujú. en los que croatas y bosnios asesinaron a dos personas de origen serbio
y dañaron numerosos edificios de la propiedad serbia. Ujú. Se organizaron acciones violentas contra serbios fuera de Sarajevo, ahí ya me salió la española, Mm. y en la ciudad se produjeron más de un centenar de detenciones de sospechosos de haber participado o ayudado en el asesinato del archiduque. Ujú. Los ataques se extendieron a otras grandes ciudades del Imperio Austrohúngaro, en las actuales Bosnia, Croacia y Eslovenia. Las autoridades encarcelaron o extraditaron a Bosnia unos 5.500 prominentes serbios, de los cuales entre 700 y 2.200 murieron en prisión. O sea, detuvieron a 5.500. Ujú. Es una putada, pero es como que Mataron la murieron entre mitad. 700 y 2.200. Oh. Más de 460 serbios fueron condenados a muerte y una milicia especial de mayoría bosnia, conocida como los Schutztruppen, comenzaron a perseguir a los serbios de forma sistemática. Ok. O sea, Es lo y malo del odio. por eso que te digo, güey, de que muy probablemente este güey o sea, lo mataron enseguidita porque, pues, mataron a 2000, entre 700 y 2.200 simplemente por ser Ujú. de otro país. Ujú. Bueno, este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria, Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia. Y se invocaron las distintas alianzas internacionales formadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Ok. O sea, estos estaban en su pedo, se empezaron a decir de cosas y de repente llega Rusia, Alemania, Francia, Y todos los demás se le unen Italia. a tirarse mierda. O sea, esto parece Royal Rumble, ¿no? O sea, Esa madre. cada minuto entrando algo. El 28 de julio, los astrohúngaros iniciaron hostilidades. Bueno, aquí ya empieza el Royal Rumble, de verdad. Iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó a Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París, y esto se inició una guerra de desgaste donde las líneas de trincheras apenas sufrían variación alguna hasta 1917. Ujú. Este frente es conocido como Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En 1914, el Imperio Otomano entró en guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales, después de la Revolución de Octubre. En marzo de 1918, o sea, la Revolución de Octubre fue en marzo, no es cierto. La revolución de octubre fue en marzo. No, pero fue la Revolución de Octubre y después en marzo firmaron. Ah, Eh, ok, ok, ya. sí, Así pero suena mira, mejor, así suena mejor. este güey no sabe escribir. Yo tampoco, pero el 3 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918, a lo largo de todo el frente occidental. Los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con una victoria aliada. Tras, tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir.
el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo, y varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado en la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. 9 y 7. La El bestia. 1% de la población mundial. Cosas de guerras, ¿no? Una cifra extraordinaria, dada la sofisticación tecnológica e industrial de los emigrantes. Es el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. La convulsión que provocó la guerra allanó los caminos a grandes cambios. ¿Qué pasó? Gracias. Bienvenido. Gracias por seguir, amigo. Night 7 XD. Gracias, bienvenido. Ojalá te guste el contenido. Ahora estamos hablando un poco de un poco de historia, bro, No te preocupes, no todos los días son iguales, Es lo único que te puedo asegurar, bro. Es lo que, bueno, ahorita hablamos un poquito más de lo que... Va. La convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios políticos, sociales y económicos, con revoluciones de carácter nunca vistos en varias de las naciones involucradas. Se fundó la Sociedad de las Naciones con el objetivo de evitar un conflicto de tal magnitud se repitiese, y lo logró. Se hizo otro más grande. Sin embargo, 2 décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se puede señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y sobre todo el auge del fascismo. Pero esa es historia por otro podcast, tal vez en noviembre. Veamos la Segunda Guerra Mundial, no sé si te parezca bien. Pero por pronto, colorín colorado, este guión ya se me ha acabado. ¿Y qué te pareció? Wow. No, sí, Tanto desmadre por una guerra. Tenías mucha razón, güey, con esto, vato. De que era un desmadre, güey. Un desmadre demasiado grande. Y como tal, Ajá. esta guerra terminó con la concepción romántica de los conflictos armados. A ver, ¿cómo? Porque Concepción antes romántica. se tenía una concepción romántica de que tú vas a la guerra a luchar por tu país, o sea, eres heroico, vas ya a te correr entiendo. al campo matando, no sé, se veía una versión como que muy como el arete de la antigua Grecia, de que morir en batalla era lo mejor. Y si regresabas de la guerra victorioso era como que pedos. Pero esta guerra, o sea, el avance tecnológico, por eso, o sea, el avance tecnológico fue lo que terminó destruyendo esa visión, porque ya había metralletas, ya había granadas, ya había gases químicos, o sea... O sea, dejó de ser una guerra de, podría decirse... Un choque de fuerzas y empezó a ser un choque de mañas, un choque de trampa. Esta guerra fue una guerra de trincheras, ¿no? Lo que significa que pasaron años simplemente en un hoyo disparándose los unos a los otros. Sí, sin literal, avanzar. Guerra de desgaste, güey, sí, cierto, güey. Y era una guerra de desgaste horrible, ¿verdad? A la bestia, qué hueva, O sea, y por eso es como que a mí se me hizo... Por eso no me terminó de gustar tanto, porque es como que verga. Es demasiado pesado, güey, la verdad. Todas las alianzas, para simplemente decir es que eran nazis, o sea, no. Y al final, los que hicieron todo el desmadre no fueron ni siquiera, no fue una potencia central, güey. Bueno, Austria-Hungría... Fue una fusión de cosas, güey. Porque, pues también hay que
No sé, güey, Era o un sea, polvorín. Era un polvorín. era un desmadre, güey. Demasiadas cosas en juego para. Pero mira, qué interesante, güey, ver un poquito La historia es muy de la divertida. historia, güey. No sé si sea divertida, güey, pero Bueno, sé que, es entretenida. ok, es Es historia, ¿no? O sea, interesante, es interesante. es interesante, güey, sí. Es interesante conocer ese tipo de cosas, ¿no? Para saber por qué estamos aquí y cómo llegamos acá, güey. Aunque irónicamente, estaba pensando ahorita, güey, en lo que mientras hablabas de todo. ¿Qué, güey? Lo de la encuesta gastronómica de Ajá. Tripitas, todos, todos me pusieron o guácala o qué horrible. Sí, suele pasar, güey. Es que las tripitas no están tan Esa, chidas, güey. ¿Qué, yo qué es, cuando las güey? Es carne con sangre, ¿no? Y bueno, es tripitas, intestino eh, con... ¿Cómo se dice? no es el intestino nada más. Sí, ¿no? Con La sangrecita y pajarita, así. sí, Ah, ya. la otra es moronga, güey. Ah, La ya. sangre frita, Sangre que también frita. está bien sabrosa, güey. La Pues neta sí estaba en tiene, San Luis, sí tiene un sabor diferente, güey, la comida con sangre. Digo, dejando de bromas o dejando de cosas raras. correcto, Este, está hablando. no, lo digo en serio, güey, porque la otra vez dejé una carne molida, güey. Se me quedó ahí, ¿no? Y la sangre se secó, no sé qué chingados, güey. Ya olía raro, cabrón. Dije, no debo de comerme esto. Pero pues lo cociné como quiera, güey. Y tenía otro sazón, güey. Totalmente diferente, güey. De cuando es recién cortadita, güey, básicamente. Sí, güey. Suena raro, pero es cierto, chavos. Su- Coman las cosas cuando están en buen estado, por favor. sí, pero cómenla, güey. Es mejor, es mejor. Ah, la bestia, güey. Sí, güey, o sea, la historia es interesante, Ujú. es bueno saberlo, güey, para evitar repetirlo. En teoría, sí. Aunque a la mayoría de la gente le vale un poquito, pero bueno. Realmente a mucha gente le vale, güey. Digo, es fácil caer en un círculo vicioso, man. Eso es fácil, güey. ¿Es pedrada o es comentario X? ¿Cómo? ¿Es pedrada o fue comentario X? No te entiendo, güey. Ya olvidando. Bueno, vamos a decir lo que comentaba al principio del podcast, Ajá, que el siguiente mes es un mes especial para todos, ajá, ya que es el mes spooky, ajá. tenebroso, o sea. Y ahora sí, por primera vez tenemos agendado el calendario completo. Ujú. Y pues ahora sí, como que la encuesta va a seguir. En Facebook e Instagram vamos a poner la encuesta para que ver si le atinan. A ver si hay alguna sorpresita. Ujú. Pero dentro de las cosas que se van a hacer especiales este mes es que vamos a abrir la convocatoria para que nos envíen sus anécdotas paranormales. Sus anécdotas de terror en general, porque si uno me platica la historia de su secuestro, yo la digo en vivo, güey, porque eso sí es de miedo. O sea, Sí, la neta sí, güey, ¿no? Digo, estamos en sí, México, güey. O sea, o sea, no hay ajá. nada más de terror que, no, es que una vez me secuestraron, no, es que me asaltaron con pistola en mano. O sea, estaba en el banco sacando dinero y llegó un güey con una metralleta. Esa madre. Pero sí, Cosas que pasan, chavos. Y pues sí, la convocatoria está abierta para que nos pasen, nos lleguen, nos hagan llegar sus historias. Este, y pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué tan interesante se pone este mes. Tenemos muchas ideas. Ya tenemos casi que el repertorio completo. Este, y pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo nos va. Recuerden que son todos los domingos a las 8 p.m. y el hora episodio se México resume Central. en 2 partes. Los episodios se resuben, perdón, a la página, perdón, al canal Realidades Fragmentadas, todos los jueves. Por si quieren ver este episodio, se lo perdieron, llegaron tarde, pues ya saben, ahí va a estar. Y los demás también, próximamente. Aquí Alejandro está haciendo un excelente trabajo subiendo los episodios. Editando, ¿Eh? editando. Editando también. Pero la edición me queda medio 2, 3. Nada, lo Este, recuerdo. el problema... Recuerden que Ajá. el, el contenido fuerte
el contenido bueno es aquí en Twitch. Obviamente, güey. O sea, Solamente que aquí mi aquí carnal no estamos. está, Aquí estamos nosotros. no está Esta vez transmitiendo. no estoy. No he No estado. está transmitiendo desde hace cuánto. ¿Una ¿Cuánto semana? llevas? ¿Dos? 2 semanas, creo. Si un día hace mucho calor, es como que te compras un agua de horchata y es como que a toda madre, güey. También lo mismo con la Jamaica. Simón. Un agua de limón, güey, también está bien sabroso. Mira, si me vas a decidir, güey, una de Jamaica con un poquito de limón. Bien servido, Uf. man. Bien servido, güey. Está sabroso esa madre. Pero bueno. Ya me está Pero dando bueno, hambre, ya. cabrón. A Me he ver. cortado, no, me va a dar algo a Kevin de oír tanta comida. Sobres, güey. Bueno, Yo que llevo comiendo todo el podcast. Bueno, provecho. Bueno, nos vemos, haz tu chavos. voluntad, será la totalidad de las veces. Ahora te toca de ti decir el áspera. Per aspera ad inferno. Ah, hijo de su, suena bien loco. Bueno, Chao, sobres, chavos. gracias. Chao, chao.